Muy buenas noches, muchas gracias a todos por conectarse. Ya sé que tenemos más de 120 personas conectadas en este horario de las 7 de la noche. Así que bueno, vamos a tener hoy un conversatorio en relación a los temas de habeas data en propiedad horizontal y vamos a estarlo desarrollando en compañía de Consejo Jurídico, que es una firma especializada en temas de propiedad horizontal y ellos van a estar guiando esta conferencia el día de hoy. Mientras más personas se conectan, porque tenemos muchísimas personas registradas, vamos a dar un par de minutos para esperar que muchas personas lleguen y realmente puedan conocer toda esta información y realmente estar conectados, ¿vale? Mientras tanto, me presento. Mi nombre es Caterín Castillo. Yo soy la gerente general de Neighbor. Neighbor, como algunos de ustedes ya saben, y los hemos estado invitando a diferentes eventos o para los administradores que ya trabajan con nosotros, Neighbor es una solución de gestión de la propiedad horizontal. Somos un amigo digital para poderlos acompañar a que puedan hacer mucho más fácil esas gestiones que tienen durante el día a día. De otro lado, les queríamos contar también que esta serie de eventos, de charlas y de webinars las estamos realizando todos los meses. Recuerden que son de forma gratuita y tienen contenidos de interés para todos ustedes. Nosotros sabemos lo difícil que es administrar y gestionar las propiedades horizontales. Tiene muchas regulaciones, muchos temas que hay que tener en cuenta y desde Neighbor nosotros queremos entregarles mucho contenido de valor que ustedes puedan preguntarle directamente a expertos en la materia en relación a cualquier duda o inquietud que tengan en cada uno de nuestros conversatorios. Así que también recuerden que pueden inscribir y poner todas sus preguntas o inquietudes que las vamos a ir resolviendo. Vamos a hacer unos cortes para preguntas y que ustedes directamente pues puedan resolver cualquier inquietud que tengan en relación al tema de habeas data. Bueno, ya han pasado 2 minutos. Creo que ya tenemos más de 120 personas conectadas. Así que vamos a dar un par más de minutos mientras el resto de personas se conectan. Si quieren, mientras tanto, pues veo muchas personas conectadas, nos pueden ir ya escribiendo en el chat. Veo personas conectadas de Medellín, de Fusagasugá, gente de Bogotá, Barranquilla. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a dar un par más de minutos y ya iniciamos con la transmisión. Bueno, ya en 2 minuticos vamos a iniciar. Mientras tanto, también queríamos contarles algo importante. Y es que nosotros desde Neighbor no solo hacemos estas charlas informativas, sino que además con contenidos para ustedes, sino que además para cualquier persona que tenga dudas o inquietud en relación a cómo funciona Neighbor, quiere entrar más en detalle, quiera agendar alguna reunión especial con los miembros del consejo para poderse vincular en relación a cómo funciona Neighbor o tiene cualquier duda o inquietud, nosotros nos conectamos todos los martes en nuestro Facebook de Neighbor para resolver cualquier duda o inquietud. Hacemos sesiones en vivo, así que los invitamos también a que se puedan conectar a estas transmisiones que hacemos y poder resolver cualquier duda o inquietud. También recuerden que en nuestra página web www.neighbor.com pueden resolver cualquier duda o inquietud que se pueda presentar en relación a Neighbor o si quieren contratar el servicio, quieren comunicarse con nosotros, a través de allí lo pueden hacer. Bueno, ya tenemos muchísimas más personas conectadas a esta transmisión, lo cual nos alegra mucho. Y creo que ya es momento de dar inicio a esta sesión para que ustedes no tengan que esperar más. Así que bueno, para dar inicio a esta sesión voy a invitar a Daniel, que es uno de los directores ejecutivos del equipo de Consejo Jurídico. Daniel nos va a estar acompañando con los dos abogados especialistas en este tema. Nos va a contar un poquito más de lo que hacen en Consejo Jurídico y va a dar inicio a la charla. Entonces, Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por conectarte y por acompañarnos en este evento, así que el espacio es todo tuyo para que podamos dar inicio a este evento. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados el día de hoy. Para Neighbor y para Consejo Jurídico es un honor poder compartir esta información con ustedes, una información sumamente importante y sumamente riesgosa. El motivo que nos convoca un poco es la expedición de esa guía de tratamiento de datos personales para propiedades horizontales que expidió la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un tema complejo, es un tema sobre el que hay muchísima tela para cortar y por eso el día de hoy hemos traído para ustedes dos expertos en el tema.
ustedes quizás ya los conozcan y hayan venido precisamente por ellos, porque son muy buenos en estos temas. El doctor César Pasos, por un lado, es abogado, magíster en Derecho, es especialista en todo el tema de derecho urbano, derecho administrativo y se ha desempeñado también como investigador y docente académico. El doctor Manuel Bautista es abogado, magíster en Derecho y en el área académica ha escrito un libro sobre este tema, sobre la protección de los datos personales, de cómo se pueden o no comunicar. Y les damos muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Por favor, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, que el objetivo del día de hoy es responderlas todas. Si el tiempo no nos da, si nos toca hacer una segunda parte o publicar luego las otras respuestas, tendremos que hacerlo por tiempo, pero por favor no duden en dejar los comentarios ahí abajo y en visitar nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Que Dios les acompañe. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos, bienvenidos. Estamos aquí para que tengamos un conversatorio con el doctor Manuel Bautista. Vamos a tratar el tema de habeas data. Yo sé que muchos de nosotros han escuchado hablar de habeas data. Seguramente escuchamos de Big Data y se usa el término data, que significa datos de muchas maneras. Y hoy nos convoca específicamente a hablar de habeas data en propiedad horizontal, porque se está oyendo que hay sanciones, que algunas copropiedades están siendo sancionadas por violación a los datos personales, porque estamos también aprendiendo que no se están recolectando bien, no se están asegurando bien los datos. Y justamente ahorita con el tema de la pandemia y de todo esto que hemos vivido, hemos visto cómo se nos piden datos en todas partes. Vamos a entrar a un centro comercial, nos piden datos, llegamos a la portería de un conjunto, nos piden datos, nos piden la cédula, en algunas partes nos hacen colocar o nos hacen identificación biométrica. Hay una cantidad de información que nos están recopilando todo el tiempo. También hemos oído en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, todas estas redes sociales recopilan datos e información y muchas veces no sabemos que se están violando derechos de las personas cuando se habla del término habeas data. Y el doctor Manuel Bautista es experto en el tema y entonces vamos a hablar hoy de habeas data en propiedad horizontal. Seguramente aquí hay administradores, aquí hay consejeros o simplemente copropietarios o incluso muchas personas que quieren saber exactamente de qué se trata esto del habeas data. Doctor Manuel, muy buenas noches, me alegra saludarlo. Buenas noches, doctor César. Muchas gracias a Neibur, a Consejo Jurídico, por este espacio. Es un placer estar con el doctor César, que es un experto en temas de propiedad horizontal también. Y pues para entrar en materia de una vez, el tema de habeas data es un tema que se ha vuelto particularmente relevante y se ha vuelto relevante principalmente porque hoy día vivimos rodeados en un entorno en el que a través de las nuevas tecnologías se está dando un evento que no había tenido precedente en la historia de la humanidad y es la capacidad que tienen las máquinas de generar procesamiento de datos a una escala que va más allá de la que habíamos conocido hasta ahora. Entonces, hay varios eventos que están ocurriendo simultáneamente. El primero de ellos, un gran volumen de datos que se está recopilando permanentemente en diferentes espacios de nuestra vida y uno de esos espacios es dentro de las copropiedades. Y hablamos de copropiedades porque vamos a tener en cuenta acá que están vinculados a esta protección adecuada de los datos de las personas, desde edificios, pasando por conjuntos residenciales y, por supuesto, los famosos conjuntos o parques comerciales, los centros comerciales. Entonces, en ese orden de ideas, si a nosotros nos preguntan qué es el habeas data, básicamente lo que tenemos que decir es el tratamiento adecuado de nuestros datos personales. Todos somos titulares de datos personales. Todos tenemos información porque incluso un dato personal que es supremamente sensible y el cual está siendo permanentemente tratado en todos los espacios de nuestra vida es nuestra propia imagen. Y vemos con recurrencia cada vez mayor que hay cámaras y sistemas de videovigilancia en prácticamente todos los espacios, tanto públicos como ámbitos privados y semiprivados. Entonces, en este orden de ideas,
hoy día lo que presenciamos es que a través de las tecnologías hay una captura masiva de datos en espacios y dentro de ámbitos que generalmente no habíamos tenido ese tipo de tratamiento de datos. ¿Cuál es ese ámbito en el que se está dando hoy día un tratamiento masivo de datos? Y eso es lo que nos motiva a realizar esta charla el día de hoy. Pues las copropiedades, los edificios, los conjuntos residenciales, los conjuntos comerciales, los parques comerciales. ¿Por qué? Porque resulta que en ellos hay sistemas de videovigilancia. En ellos, como lo decía el doctor César, muchas veces nos solicitan un documento de identificación, nos piden un número de teléfono, nos solicitan nuestro nombre completo y sumado a toda esa información que ya venía siendo recolectada, se agrega otro ámbito nuevo que es lo que tiene que ver con el tema de salubridad pública, porque en muchos espacios y probablemente varios de los que nos están acompañando el día de hoy, incluso no solamente les toman la temperatura, le piden el nombre, el número de cédula y el nombre completo, sino que también incluso, porque me ha pasado, le piden a uno cuál es la EPS a la cual está afiliado. Entonces ahí hay una cantidad de información y lo que se protege a través del habeas data es precisamente que yo como titular de esos datos sepa qué están haciendo con esa información que están recopilando de mi vida o de mi ámbito personal. Bien, doctor. Y es que efectivamente, y como lo decía hace un momento, actualmente nos están pidiendo los datos al ingreso de las copropiedades, al ingreso de los centros comerciales, pero nunca nos muestran que se necesita una autorización para pedirnos esos datos. Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a una copropiedad, a un centro comercial, porque este centro comercial utilizó los datos y se los transmitió a algunos de los almacenes que hacían parte del centro comercial y después empezaron a llegar invitaciones a afiliarse y a participar de cosas cuando realmente no había, digamos, un vínculo entre el uno y el otro y no se pidió permiso. ¿Cuáles son esas cosas fundamentales? Así como si habláramos de elementos fundamentales que se debe tener en cuenta cuando se habla de recopilar y asegurar los datos personales de las personas. Pues miren, este tema no es nuevo en el ámbito de nuestro país. En Colombia no es nuevo. Tenemos que ya lleva prácticamente 8 años caminando todo el tema de protección de datos. Tenemos una agencia de protección de datos en Colombia que es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Protección de Datos. Y pues la autoridad máxima en materia de protección de datos, que es la superintendencia, ha venido desarrollando una serie de documentos que llaman guías de responsabilidad demostrada precisamente para comunicarle a todos nosotros, a los ciudadanos de a pie, cuáles son las medidas, cuáles son las buenas prácticas que deben llevar a cabo en cada uno de los ámbitos en los que se da el tratamiento de datos personales. En ese orden de ideas, la superintendencia en diciembre emite una guía de responsabilidad demostrada para las copropiedades y es una de las razones por las cuales con Neibor hemos venido trabajando este tema, porque consideramos que es muy oportuno hacerlo porque es esencial informar acerca de estos deberes. ¿Cuáles son las cosas básicas, como lo pregunta el doctor César? La primera cuestión, ¿cuál es? Debe tener toda copropiedad una política o un manual de protección de datos personales. Es decir, se pueden inspirar en la guía de responsabilidad demostrada de la superintendencia, pueden consultarnos a nosotros, que precisamente a eso nos dedicamos, y lo que deben tener es un documento maestro, que es la clave en la cual dicen y señalan cuáles son los aspectos por los cuales están dando ese tratamiento de datos personales. ¿La razón cuál es? La seguridad de los residentes, la seguridad de quienes habitan en el conjunto residencial, razones de salubridad pública, razones de control de entrada de personal y de vehículos, etcétera, etcétera. Todo eso queda plasmado en nuestra política o manual de protección de datos personales. Segundo elemento que deriva del primero. En el segundo elemento lo que tenemos es que debe existir siempre que vamos a hacer tratamiento de datos personales en cualquier ámbito, no solo en el ámbito de las copropiedades, la prueba de que el titular de esos datos autorizó la toma de esos datos personales y el tratamiento de los mismos. Entonces ahí viene la segunda parte que nos mencionaba el doctor César. Muchas veces, y esto es una práctica que es muy desafortunada o que ha generado precisamente bastante revuelo, y ocurrió hace unas semanas cuando muchos usuarios de WhatsApp migraron hacia Telegram porque aparentemente la nueva política de tratamiento de datos de WhatsApp pues excedía
lo que uno normalmente podría esperar de un sistema de mensajería instantánea. Entonces lo que ocurre es que a mí me tienen que decir, cuando me piden la autorización del tratamiento de datos, qué van a hacer con esa información. Y también, que sería ya el tercer aspecto, a mí me tienen que garantizar que mis datos personales no van a ser utilizados, o la información que están recaudando no va a ser utilizada para otros fines distintos a la razón por la cual me están solicitando esa información. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el ámbito del ingreso, que yo lo hago frecuentemente, supongamos a la copropiedad de un familiar, de un amigo, de la novia, etcétera, etcétera, esa información no vaya a ser tomada por otro tercero y utilizada con los fines como el que acaba de citar el doctor César, que es, me están llamando de un banco que yo jamás había pedido o había tenido relación comercial alguna a ofrecerme un tema de unos puntos o de una vinculación o de un sistema multinivel o de un sistema de vacaciones, qué sé yo, lo que nos podamos imaginar. Lo que se busca es garantizar esencialmente que yo conozca por qué me están pidiendo mis datos, que sepa quién va a tener esos datos y que tenga el derecho a que esos datos no sean tratados, que se me respete el derecho a que esos datos no sean tratados más allá del ámbito en el cual estoy otorgando la autorización de ese espacio en el que estoy autorizando el tratamiento. Gracias, doctor. Es evidente que si estamos hablando aquí de propiedad horizontal y seguramente muchas de las personas que están aquí conectadas esta noche son miembros de los consejos de administración o son administradores o simplemente son propietarios o residentes, copropietarios en estas copropiedades. ¿Cuál papel juegan esos órganos de administración? ¿Qué papel juega el administrador, el consejo de administración frente a esa recopilación de datos? Porque yo creo que es una pregunta fundamental en este conversatorio y es saber qué responsabilidad tienen esos órganos de administración frente a la gestión y la administración de los datos personales. Bueno, hay un tema muy interesante y es uno de los temas que más ha generado impacto en esta situación en particular. La superintendencia desde el año 2018 ha sancionado puntualmente a 6 copropiedades, a 3 edificios y a 2 centros comerciales porque han vulnerado el régimen de tratamiento de datos personales. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los administradores y las juntas son los representantes legales de las copropiedades. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son responsables desde el punto de vista civil y administrativo por las decisiones que ellos toman, porque sus decisiones vinculan a la totalidad de los residentes. ¿Qué puede ocurrir? Y pensemos en un caso como estos, ahí está el del edificio Generali, está una copropiedad en Cali, un centro comercial que está sometido al régimen de propiedad horizontal. Cuando sobrevenga la sanción, lo primero que se va a verificar, y lo hace la superintendencia, es si debe sancionar a la persona jurídica, en este caso a la copropiedad, o si va a sancionar a alguna persona en particular. Entonces, imaginemos un caso que podría ocurrir en cualquiera de las copropiedades nuestras. Y ahí de una vez vinculamos un tema muy sensible que es también con quién se está contratando cierto tipo de prestación de servicios y si esas personas o esas empresas que tienen acceso a estos datos personales pues están vinculadas de una manera adecuada. Supongamos que hay una planilla de aquellas que nos hacen diligenciar o que diligencian los vigilantes o los conserjes que están en las porterías y uno de ellos toma una fotografía con los datos personales no solamente de los residentes sino también de los visitantes y luego ocurre que una de esas personas que era residente o que era visitante recibe una de estas llamadas sin haber autorizado y sin tener conocimiento de cómo llegaron sus datos allí. Lo que se va a averiguar en la investigación a cargo de la superintendencia esencialmente es, lo primero que van a preguntarle a la copropiedad es si tenía un manual de tratamiento de datos personales, si contaba con la autorización de las personas, qué tipo de medidas de vigilancia o de videovigilancia tenía, si había la señalización adecuada, etcétera, y básicamente que le indique qué fue lo que ocurrió. Entonces es muy importante entender que, supongamos, si la copropiedad no tenía conocimiento de este tipo de práctica y permitió que cualquier persona, en este caso el señor vigilante o el señor conserje, accediera de esa manera a los datos y hiciera un tratamiento que no estaba autorizado, la responsabilidad es de la copropiedad. ¿Por qué? Porque hubo una omisión en un protocolo de seguridad y de confidencialidad de esa información, es decir,
de antemano lanzamos una recomendación. No es recomendable tener esas planillas eternas donde guardan datos y datos y datos, porque cualquiera, como lo estamos evidenciando en este momento, puede tomar esa información y utilizarla para fines distintos a los que se tenían. En ese orden de ideas, la copropiedad, si no evidencia que tomó las medidas de seguridad necesarias para proteger esos datos de las personas, sería responsable. Y sería responsable, y ese es el punto quizás más delicado, porque con el doctor César, y me corrige, conocemos lo delicadas que son los números y las finanzas de una copropiedad que vive fundamentalmente de las cuotas de administración, y cualquier gasto puede generar una cuota extraordinaria. Entonces la superintendencia, y ese es un punto para que tengamos en cuenta, la superintendencia, la sanción que impone es una sanción económica. Lo que hemos visto en la historia de las sanciones a copropiedades es que han oscilado hasta ahora, sin perjuicio de que puedan elevarse o ser menores dependiendo del tipo de afectación a los datos de las personas, han estado entre los 30 hasta los 80 millones de pesos, que sin duda tener que pagar esa multa, porque es una multa que hay que pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio como máxima autoridad en protección de datos, es algo que puede impactar gravemente los números, las finanzas de una copropiedad. Entonces, ahí es donde uno entiende, o a través de este ejemplo, que perdónenme que me haya extendido tanto, uno evidencia cuál es la situación puntual o qué tan delicado puede llegar a ser y qué tan responsables deben ser o tan diligentes deben ser los administradores, los miembros de la Junta, en un proceso de toma de decisión que no solamente involucra saber si ponemos o no ponemos cámaras y qué datos personales vamos a estar tomando de los residentes, de los visitantes, etcétera, sino también entender que lo que tenemos es una metodología mucho más amplia que tiene que ser atendida para proteger los datos de las personas. Doctor Manuel, yo creo que en este momento estamos ya comprendiendo, todos los que estamos aquí, comprendiendo efectivamente de qué se trata esto del habeas data y de la protección y administración de los datos personales. Y seguramente ya hay muchas preguntas en la plataforma, ya hay muchas preguntas en YouTube, y quiero dar paso a una información importante y también a que escuchemos algunas de esas preguntas que las personas que están participando tienen en esta noche. Y tenemos muchas cosas más para tratar. Neibor es la forma más fácil y sencilla de administrar tu edificio y gestionar la relación con tus residentes. En Neibor puedes gestionar los pagos y la cobranza de los residentes, realizar asambleas virtuales y manejar las comunicaciones entre vecinos. Además, le permite a todos los residentes de tu edificio intercambiar o vender productos y servicios a través de la tienda virtual de vecinos. Neibor es la herramienta todo en uno que lleva a tu comunidad al siguiente nivel. Conoce más en www.neibor.com. Bueno, pues creo que hasta ahora llevamos contenido muy valioso y creo que todos están muy emocionados. Hemos recibido muchas preguntas y tenemos ya casi 400 personas conectadas. En este momento tenemos 392 personas conectadas. Así que, bueno, continuemos y respondemos un par de preguntas a continuación. Entonces, tenemos por acá una pregunta de Edgar Rodríguez. ¿Se puede publicar las actas del Consejo de Administración en una página web creada exclusivamente para los copropietarios de ese conjunto? Bien, ahí hay dos cosas importantes para entender. En el régimen de propiedad horizontal tenemos un deber que está de por medio allí, que es el hecho de que las decisiones de los miembros de la copropiedad y lo que ocurre en las actas sea público para que sea de conocimiento de todos. Este tipo de documentos se consideran documentos que dentro de un mandato legal pueden ser revelados y no tendrían ningún inconveniente, siempre y cuando se asegure una cosa, que solamente vayan a tener acceso a esos documentos las personas que realmente son titulares de copropiedad dentro de ese edificio, dentro de ese conjunto residencial. Es decir, un poco, y la pregunta está muy bien enfocada porque si se trata de un dominio, de un sitio web en el cual solamente van a tener acceso, solamente van a tener privilegio de acceso las personas que hacen parte de esa copropiedad, no tendría ningún inconveniente, no habría revelación de datos personales que sean sensibles y no había vulneración a la verdad.
Y ahí, doctor Bautista, quisiera hacer un aviso parroquial y una cuña en relación a Neighbor. Recuerden que en Neighbor ustedes pueden cargar todos los documentos también del edificio y solo lo pueden ver las personas que están en la copropiedad, ¿no? Entonces, ahí pueden estar tranquilos de la información que colocan, que solo también es disponible para las personas que están allí. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Entonces, vamos con la pregunta de Rubén Pineda. ¿Es lícito que el administrador del edificio donde resido, en el cual no hay política de tratamiento de datos, me exija copia de la carta de propiedad de mi vehículo? Miren, ahí precisamente estamos ante un evento en el cual estaría dándose una revelación de datos sensibles. Sí es lícito porque acuérdense que estamos sometidos a una cosa que se llama el reglamento de propiedad horizontal. Si dentro de las pautas particulares que se fijaron en el reglamento, que es nuestra carta de navegación, nuestro mandato individual dentro del conjunto del edificio, existe esa obligación, pues deben hacerlo. Lo que sigue ahí, precisamente este tipo de datos son sensibles, es que una vez que yo lo entrego, cuando le estoy entregando válidamente, yo le puedo exigir al administrador que me exhiba en dónde está publicada la política de tratamiento de datos personales para que yo como titular de esos datos esté tranquilo y sepa que no cualquiera va a tener acceso a la carta de propiedad de mi vehículo porque esa es una información que se considera pues información personal y que puede ser una información de alguna manera que requiere un tratamiento especial y que no puede estar en manos de cualquiera. Ok, bueno, vamos con otra pregunta entonces. Dice Show Andrés, entonces, en mi conjunto hubo un robo a un carro y hay circuito cerrado de televisión, pero ni la administración ni el consejo quisieron revisar las grabaciones con la excusa de la habeas data, que se requería por orden de un juez. ¿Qué opinamos en este caso, doctor Bautista? Hay un punto que ha sido objeto ya de varios pronunciamientos y que es recurrente sobre todo en copropiedades cuando hay este tipo de situaciones. Es esencial entender una cosa. Si las personas que son las víctimas del robo solicitan exhibir las grabaciones, es razonable que la administración permita ver los videos. Lo que ocurre es que no le puede entregar una copia digital de ese video porque de hacerlo estaría rompiendo algo que se llama la cadena de custodia probatoria de un medio digital que es esa grabación. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo pedirle al administrador o a la administración de la copropiedad que me permita acceder al video para evidenciar cuáles son las circunstancias en las cuales se dio el robo. Y a partir de allí, yo ya sabiendo que la copropiedad tiene ese sistema de videograbación, solicitar en el proceso que estoy adelantando ante la fiscalía o ante la instancia correspondiente, que se oficie, ya sea a través del fiscal o del juez que está llevando el caso, a la copropiedad para que le entregue a los investigadores de la fiscalía o a la autoridad competente ese video de manera que no se ponga en peligro la cadena de custodia. Para hacerlo muy simple, la cadena de custodia es básicamente asegurarnos de que no ha habido alguna posibilidad de manipular ese video, porque si ha habido alguna contaminación o existe la posibilidad de que en la copia del video se altere de alguna manera, ese video deja de ser la prueba que es tan valiosa para este tipo de eventos y podría resultar en una situación en la que se genere impunidad. Entonces, esta es la razón. Obviamente, la regla, ¿cuál es? La regla es no le entregue la copia del video al solicitante a menos de que sea una autoridad judicial, por lo que les estoy mencionando. Pero sí resulta un poco frustrante el hecho de que sencillamente digan, no le puedo mostrar. No, por supuesto que le puedo mostrar. Lo que no podemos hacer es entregar una copia o videograbar con nuestro teléfono esos videos que están allí, etcétera, etcétera, por el tema de tratamiento de datos personales. Ok, muy claro, doctor Bautista. Bueno, vamos con otra pregunta y mientras aparece en pantalla, les quería contar que Glover, Alexis y otras personas nos han estado preguntando acerca de las memorias de este evento. Recuerden que les vamos a mandar un email, como siempre lo hacemos después de nuestros eventos, con todas las memorias para que ustedes puedan repasar este contenido. Si se perdieron de algo, pues lo puedan tener disponible. Sigamos con la pregunta de José A. Herrera. Para las asambleas virtuales, ¿hay necesidad de pedir la autorización de tratamiento de datos a cada uno de los copropietarios de dichas asambleas? Bueno, ahí hay varias cosas. Como generalmente esas asambleas virtuales transcurren como lo estamos haciendo en este espacio, a través del uso de herramientas tecnológicas que permiten la grabación de audio y video, sí es necesario hacerlo. Porque recordemos que se consideran datos sensibles la imagen y la voz de las personas. Cuando hay tratamiento de datos sensibles es más que necesario, es absolutamente
imperativo tener la autorización de datos, de tratamiento de datos personales. Y reitero una cosa, no es solamente tener la autorización. En la autorización tiene que constar y permitir a las personas saber para qué están autorizando el tratamiento de sus datos, en primer lugar, y en segundo lugar, que sepan dónde está consignada la política de datos, de tratamiento de datos personales de la copropiedad, porque no es solamente tener el tratamiento, sino saber cuáles son los términos en los cuales va a ser tratados mis datos personales, y eso se encuentra pues en la política o en el manual de tratamiento de datos personales de la copropiedad. Bueno, creo que justo también con esta respuesta que acaba de dar el doctor Bautista le respondimos a Catalina Jaramillo, que acaba de hacer la misma pregunta, así que bastante bien. Vamos con la última pregunta para dar continuidad al conversatorio y que sigamos hablando de este tema de habeas data. Vamos con la pregunta de Diana Santana. Conjunto 25 casas, no autorizan expresamente tener copia del certificado de libertad del inmueble al administrador. Tampoco firman la autorización de uso de datos. ¿De datos qué puedo hacer? Este ya es un tema de los conflictos que se suelen dar en materia de copropiedad. Y entonces acá sabemos que pues generalmente quienes tienen la competencia para resolver este tipo de conflictos, cuando hay copropietarios que se niegan precisamente a cumplir alguna de las obligaciones que están en el reglamento de propiedad horizontal, pues podemos acudir a la alcaldía local para solicitar una diligencia en la cual se inicie el procedimiento administrativo, de manera que la alcaldía local como autoridad pues tenga conocimiento de esa situación, porque es una vulneración al reglamento de propiedad horizontal. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a darle continuidad a esta charla. Muchas gracias nuevamente a las más de 420 personas que tenemos conectadas en este momento. Recuerden que estamos en el conversatorio de habeas data, donde pues a través de Consejo Jurídico y Neibor les estamos dando información y contenidos muy valiosos para todos ustedes. Así que, doctor Bautista y doctor César, si quieren nuevamente pueden entrar para que sigamos hablando de este tema tan interesante. Gracias, Catherine, gracias. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido muchísimo hoy del tema de habeas data. En ocasiones pasamos eso como si fuera algo que podemos así dejar pasar, no va a ser complicado, pero ya escuchábamos cómo la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto sanciones bastante altas, sanciones de 70, 75 millones de pesos. Yo creo que a ninguna copropiedad le vendría al menos medianamente bien que se le impusiera una sanción de este monto tan alto. Así que creo que hemos aprendido mucho. Doctor Manuel, si nosotros le preguntáramos en este momento cuáles son esas claves de cómo deben recolectarse y tratarse de datos sensibles, cuáles son como esas cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace la recolección de datos, cuáles serían esos tipsitos que debería todo administrador y consejo tener en cuenta al momento de recolectar datos. Pues, doctor César, el primero es reconocer que nosotros estamos haciendo tratamiento de datos personales. A la fecha, muchas copropiedades, como lo podemos incluso evidenciar a partir de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes, no tienen una política de protección de datos y no saben que están haciendo esto. Entonces, la primera clave es hacer una evaluación, hacer un diagnóstico para ver cómo estamos manejando el tema de tratamiento de datos personales. Y en este diagnóstico, pues sí se requiere ser supremamente honesto. Es decir, saber si lo que estamos haciendo está conforme a las obligaciones que tenemos legales, que es de lo que estamos hablando, o si no lo estamos haciendo. El segundo paso, es imperativo, es necesario tener un manual de protección de datos personales. Ese manual de protección de datos personales tiene que ser público, tiene que estar a la vista de no solamente los copropietarios, sino también de los residentes y de quienes ingresan a la copropiedad. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones que solicita la Superintendencia de Industria y Comercio para que se haga un tratamiento adecuado de datos personales. Tercero, tenemos que tener autorización expresa para el tratamiento de datos personales. Si no contamos con esa autorización, lo digo así de categórico, estamos expuestos a una sanción por parte de la Superintendencia. Y finalmente, ¿qué hago yo con esas autorizaciones? Que es el punto también crítico. Las autorizaciones o en general cualquier base de datos que yo estoy creando, como nos preguntaban ahorita con las cartas de propiedad de los vehículos o los certificados de tradición y libertad de los inmuebles que hacen parte de la copropiedad, esa información tiene que estar almacenada con una serie de medidas de seguridad. Medidas de seguridad que pueden ser físicas. El administrador puede decir, mire, es que esto yo lo tengo bajo llave en el archivador que está en tal
lugar de la copropiedad y solamente yo tengo la llave de eso. Bueno, esa es una medida de seguridad física. Hoy día contamos con una serie de medidas que son mucho más, por decirlo de alguna manera, seguras. Y estamos hablando de almacenamiento en la nube, estamos hablando de digitalizar información y estamos hablando también de que tenemos que tener una trazabilidad en cuanto a que la entrada de la información se da a través de esa autorización de datos personales, pero yo también tengo que tener claro qué tipo de bases de datos estoy recolectando, porque, por ejemplo, puedo tener cartas de propiedad de vehículos, certificados de tradición, puedo tener el nombre de las empleadas que colaboran en las casas, puedo tener el nombre de los conductores, puedo tener el nombre de los escoltas, puedo tener la relación de si el personal que está entrando, que son escoltas o colaboradores de los copropietarios, ingresan armados o no. Es decir, hay un universo de información y esa es una recomendación también, y es hacer un inventario de cuáles son las bases de datos que estamos recopilando, porque eso también es importante tenerlo, de manera que no vayamos a tener quizás o vayamos a encontrar una brecha o como alguna grieta por la cual se nos comiencen a filtrar esos datos que son todos datos sensibles y datos personales. Excelente información, excelente. Yo creo que ya todos los que estamos aquí participando de este conversatorio tenemos claro cuáles son esos elementos esenciales que hay que tener en cuenta en el momento en que se hace la recolección y el aseguramiento de nuestros datos personales. Y hay algo que en la ciudad de Cali hay un centro comercial que en algún momento hizo una actividad que se llamaba Taller de las Cometas y en él participaron 21 niños. 21 niños llegaron al centro comercial a participar de ese taller y en el momento en que llegaron a ese taller de cometas, les tomaron los datos y uno de los padres de esos menores presentó la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la recopilación de los datos de esos niños. Y ese centro comercial fue sancionado con 30.800.000 pesos, doctor. Así que la pregunta es, ¿hay alguna situación específica en el tratamiento de datos de niños y de adolescentes? Sí, de hecho, una de las principales, por decirlo, preocupaciones o uno de los aspectos en los cuales es más recurrente este tipo de sanciones y en los cuales la superintendencia se fija es en el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es esencial? Entender que estamos haciendo tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de videovigilancia. ¿Por qué? Porque a través de las cámaras estamos haciendo captura de datos que se consideran biométricos. Y hoy día, esos datos biométricos se consideran datos sensibles. Y son datos sensibles que tienen un agravante mayor precisamente porque se trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué se requiere para tratar de minimizar este riesgo? Que si estamos ubicando, y ahí va una cuestión que es una sanción que, en la que ahorita está en curso una gran superficie que es Home Center Sodimac. La semana pasada la superintendencia lo sancionó porque Sodimac tiene en sus diferentes grandes superficies ubicadas unas cámaras y tiene los avisos que dicen usted está siendo grabado y monitoreado. Pero la superintendencia le solicitó a esta gran superficie que indicara dónde constaban las autorizaciones de tratamiento de datos de las personas que estaban siendo grabadas y monitoreadas, especialmente de los niños o de los padres de esos niños. Y hasta ahora, porque esto todavía está siendo objeto de discusión judicial, Sodimac no ha acreditado esa autorización. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede entender que yo después de haber visto el aviso de usted está siendo grabado y monitoreado, como decidí ingresar, estoy autorizando. La autorización porque yo guarde silencio e ingrese a la copropiedad no existe en materia de protección de datos personales. La copropiedad tiene que tener un documento. Así es un documento simple, un volante o el clic cuando estamos ingresando a la copropiedad a través del computador que se fija muchas veces en el ingreso a las diferentes copropiedades, donde yo pueda dar fe de que estoy autorizando el uso de mi imagen personal, que estoy autorizando esa videograbación. ¿Cómo resolver esto? Porque yo entiendo la enorme complejidad que puede ofrecer este tipo de cosas de las que estamos hablando.
Varias copropiedades han utilizado una fórmula que es bastante sencilla y que les sirve para tener esa prueba de la autorización de datos personales, que es ubicar códigos QR que se detectan con la cámara de cualquier teléfono inteligente y que automáticamente lo llevan a uno a diligenciar un formulario. Entonces, cuando diligencian ese formulario, la persona con el código QR digita su nombre, su número de identificación, le da sí acepto el tratamiento de datos y ya quedó procesada esa autorización, quedó guardada digitalmente y en el evento en que llegara a ocurrir cualquier situación, la copropiedad podía acreditar que tenía las medidas, tiene un sistema para la captura de esa autorización y puede contar con una prueba en el evento en que se dé cualquier situación sobre este tema de habeas data. Bien, doctor, eso que usted comentaba sobre que en las cámaras de vigilancia al interior de las copropiedades esté el avisito donde dice usted está siendo grabado y monitoreado, muchas veces no se ve. ¿Cómo es ese manejo de las cámaras de vigilancia dentro de la copropiedad? ¿Necesita tener el avisito? ¿Necesita la gente saber que está siendo grabado y monitoreado? Y ahí le sumo otra pregunta que me hizo uno de nuestros clientes, y es con respecto a que una persona, un copropietario, quiso poner una cámara porque su carro estaba siendo golpeado. Entonces él dijo que no le importaba, que él colocaba una cámara, que iba a tener una cámara grabando hacia la zona de parqueaderos para verificar. En ese sentido, ¿cuáles serían entonces las cosas a tener en cuenta con respecto al avisito que previene de que está siendo grabado y monitoreado? Y también si cualquiera de los copropietarios podría montar una cámara hacia las zonas comunes de la copropiedad. De acuerdo. La primera, el aviso es un requerimiento. Si yo estoy haciendo captura de imágenes, que reitero, son datos sensibles, en áreas que son semiprivadas, y esas áreas semiprivadas son los parqueaderos, los corredores, la recepción, etcétera, etcétera, de una copropiedad, yo requiero informar a los copropietarios del hecho de que están siendo grabados y monitoreados. ¿Por qué? Porque, y ahí viene el otro tema, y es, siempre tiene que haber una razón, que es el principio de finalidad en materia de tratamiento de datos personales, una razón por la cual yo estoy haciendo esa captura de los datos. Y yo tengo que exponerla en el manual de protección de datos personales. En ese manual, que es mi carta de navegación, yo debo exponerla. Entonces, siempre debe estar el aviso y debo contar con la autorización de las personas que circulan por la copropiedad, precisamente por lo que considerábamos en la pregunta anterior. Bien, frente a la otra situación, que incluso es recurrente, sobre todo en condominios, cuando hay varias casas que son contiguas, por supuesto que yo dentro de mi ámbito privado, supongamos dentro de mi propia casa, por razones de seguridad en un condominio, quiero extremar esas medidas de seguridad o quiero tener un mayor nivel de seguridad. Yo puedo, por supuesto, poner cámaras de videovigilancia, pero esas cámaras tendrán que estar orientadas hacia mi espacio privado, hacia el área privada de mi espacio, para que yo no termine vulnerando derechos de terceros con ocasión de este tema de videovigilancia. En el caso puntual que nos dice el doctor César, si una persona decide orientar o colocar una cámara por su cuenta en un área común, como es la de parqueaderos, desde luego que la copropiedad se tendría que oponer a esa situación porque estaría desbordando todo lo que estamos hablando en el tema de protección de datos personales, porque no es susceptible de hacerlo por dos razones básicas. Uno, desborda el tema de tratamiento de datos personales, y acá me corregirá el doctor César, yo no puedo fijar un aparato de mi propiedad en un área común porque esas áreas comunes tienen una afectación y es el uso de todos, de manera que estaría pues sobrepasando los derechos que tiene como copropietario. Perfecto, doctor, perfecto. ¿Qué pasa si alguien se niega? Porque como si se está pidiendo autorización de datos personales, ¿qué pasaría si alguien dice, no, yo no autorizo mis datos personales? ¿Puede la copropiedad impedir el ingreso? ¿El centro comercial podría impedir el ingreso? ¿O cuál sería el efecto de una negativa de brindar los datos personales? De hecho, hay un pronunciamiento que hace poco emitió la Superintendencia de Industria y Comercio, y es válido que la persona se niegue a que sus datos sean tratados. El que yo me niegue a que mis datos sean tratados no significa que me puedan impedir el ingreso. Lo que ocurre es que no van a poder almacenar esa información como la están haciendo con lo de los demás. Una cosa es que a mí me soliciten una identificación, que me digan, ¿usted quién es y para dónde va? Identifíquese, que era lo que ocurría hasta hace unos años en cualquier copropiedad. Entonces uno se anuncia en la portería. Lo que yo voy a impedir en materia de tratamiento de datos personales
es que tomen esa información y la procesen, la incluyan dentro de una base de datos y la recopilen. En ese orden de ideas, entonces, debemos respetar la disponibilidad de ese derecho a la intimidad que tiene la persona, porque dice, mire, a mí me interesa entrar acá, voy a ingresar, pero le solicito que como no estoy dando mi autorización para el tratamiento de datos personales, no recopilen estos datos, que es un poco la prerrogativa que podríamos tener allí. Una cuestión adicional, doctor César. Muchas veces las personas dicen, me niego porque no tienen conocimiento del marco de protección que se está dando frente al tratamiento de esos datos personales. Entonces también viene el otro tema, y es que todo el personal de apoyo que tienen las copropiedades tiene que ser capacitado en estos temas de habeas data, para que sepan cómo sortear este tipo de situaciones, porque muchas veces la negativa no es una negativa caprichosa, sino que opera desde el miedo, que opera desde la situación de peligro que pueda advertir alguien porque no quiere que su número de cédula y su nombre esté por ahí circulando libremente. Entonces, si tenemos empresas de vigilancia o si tenemos nuestros propios conserjes, es importante capacitarlos en el tema de tratamiento de datos personales para que ellos también se familiaricen con estos términos, ellos sepan cómo abordar a las personas cuando están solicitando la autorización y no terminemos escalando esto, porque muchas veces, y todos hemos pasado por este tipo de situaciones, hay malentendidos que ocurren sencillamente porque la comunicación está rota entre las dos partes. Entonces, cuando esa comunicación no se da de una manera asertiva, cuando no se da desde el conocimiento de los temas, pues sí suelen haber inconvenientes graves. Gracias, doctor, gracias. Y bueno, ya que está hablando de capacitaciones, de soluciones, de que miremos cómo la copropiedad se blinda en todos estos temas, pues Neibor y Consejo Jurídico estamos para apoyarlos en toda esta gestión para que las copropiedades estén tranquilas con respecto al tratamiento de sus datos y a sus capacitaciones. Vamos a ir a las preguntas, vamos a ver una información importante y continuamos porque creo que el tema está súper interesante. Así que vamos a ver qué otras preguntas hay de parte de quienes están haciendo parte de este conversatorio. En Consejo Jurídico les podemos brindar las soluciones que necesitan en sus copropiedades. Pueden contactarnos a las líneas que aparecen en pantalla por WhatsApp, 301-681-8000, o seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos por ahí para contactar también al doctor César o al doctor Manuel. Bien, ahí ya tenemos una pregunta, doctor César. Bueno, ahí dice, de acuerdo al concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 00059 del 2018, la administración del conjunto residencial debe pedir autorización a los padres para el registro de menores de edad con las cámaras de videovigilancia. Sí, así es. El tema fundamental acá es, volvemos a la cuestión de los datos sensibles. Se consideran datos sensibles los datos biométricos. Los datos biométricos son las imágenes, y las imágenes capturadas por sistemas de videovigilancia, especialmente de menores, son datos sensibles. Entonces, desde allí debe contarse con la autorización para el tratamiento de esta información por parte de los padres de esos menores de edad. Bueno, vamos a continuar con otras preguntas. Entonces, para Antonio Cortés, ¿un administrador puede negarle al revisor fiscal la consulta de las actas y la solicitud de alguna de las copias del acta de consejo de administración? Este es un tema ya que se nos sale un poquito del ámbito propiamente dicho de habeas data, pero en sentido estricto, el administrador está obligado, porque hagamos de cuenta que es como el gerente de la copropiedad, a entregar esta información al revisor fiscal para que pueda desarrollar su labor. De manera que es fundamental contar con esa información. De otra forma estaría pues excediendo las facultades que tiene y estaría probablemente incurso en la vulneración de alguna de las normas en materia de propiedad horizontal. Ok, y mientras carga la siguiente pregunta, también quería contestarle a Ulfran Tres Palacios y a Jacqueline Hasbun, que nos han preguntado por las memorias. Recuerden que después de este evento les vamos a mandar estas memorias para que las tengan y las puedan volver a consultar. Ahora, sigamos con Ana Ruth Montenegro.
No hay tratamiento de datos en el conjunto. ¿Puede dar a conocer la cartelera del conjunto a través del correo de los propietarios? No hay tratamiento de datos en el conjunto. Bueno, creo que dice como que si en la cartelera se puede publicar alguna de esta información o algo así. Miren, hay un tema fundamental y sobre eso incluso hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y es que debe protegerse el derecho al buen nombre de las personas que, por ejemplo, entran en mora dentro de los conjuntos residenciales o las copropiedades. Entonces, si van a mandarse correos electrónicos masivos, y ahí va una recomendación, dos recomendaciones. La primera, debe ponerse en copia oculta a los destinatarios para que los otros miembros de la copropiedad no tengan acceso, porque esos también son datos personales. Y en segundo lugar, si se van a enviar relaciones, por ejemplo, de quienes están en mora en esa copropiedad, es importante proteger el buen nombre de las personas y no indicar el nombre del copropietario que se encuentra en esa situación de mora cuando se envían estos informes anuales, que esta es la época en que se hacen este tipo de ejercicios, porque podrían estar o podría ser susceptible de una situación de perjuicio al buen nombre en ese orden de ideas. Y pues me llama la atención que quizás lo que nos quiso decir Ana Ruth es que no hay política de tratamiento de datos en el conjunto, y es importante que si van a tener la oportunidad de discutir este tipo de cuestiones en su próxima asamblea, lo pongan sobre la mesa, porque es necesario, es decir, no es una cuestión que sea facultativa, es algo que tienen que tener, deben tener una política de protección de datos personales. Ok, o sea que en este caso, doctor Bautista, básicamente ahí es que informar es el apartamento, por ejemplo, o la casa 15 o el apartamento 501 se encuentra en mora, no necesariamente poner el nombre completo de la persona. Exactamente, para evitar precisamente esa lesión a los derechos, pues el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, que son cuestiones que ha protegido pues la Corte Constitucional precisamente en este tipo de eventos. Ok, tenemos una pregunta de Jorge Roncancio. ¿Hasta dónde llega lo que ordena la ley 675 con el registro que debe tener la copropiedad de propietarios y residentes? Pues miren, acá la ley 675 lo que básicamente ordena es que exista ese registro, es decir, que sean identificables quienes son los copropietarios, propietarios y residentes, etc. Lo que tenemos aquí que de alguna manera armonizar es ese espacio del cual estamos conversando el día de hoy, que es el de la protección de los datos personales y la seguridad que se debe dar y en la manera en la cual se están tratando esos datos personales. Entonces, ¿qué es importante? Más allá de pensar en hasta dónde llega la ley 675, la ley 675 pues tiene un mandato general y es la necesidad de que dentro de la copropiedad estén identificadas las personas que habitan en ella. ¿Qué es lo que sigue precisamente con ocasión de este tema de habeas data? Que esa identificación y los datos que van a conformar esa base en la cual están consignados la información acerca de quienes residen en la copropiedad, pues sean protegidos adecuadamente, no sean objeto de revelación, no haya terceros que puedan acceder a esos datos. Es básicamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. Gloria Esther Tavares. ¿La publicación de carteras se requiere autorización de habeas data o están para abajo la ley 675? Bueno, creo que esta pregunta la respondimos, la acabamos de responder. Si quieren, vamos entonces con otra pregunta que tengamos disponible. O yo también puedo acá. Listo, vamos con Esteban Gómez. ¿Es lícito que un revisor fiscal le envíe informes financieros mensuales a cualquier propietario sin tener autorización de acceso a la base de datos personales? Miren, hay una cuestión importante y es que existe un derecho de inspección respecto a los libros y papeles de la copropiedad, pero ese derecho de inspección también está regulado porque se ejerce de manera puntual en unas oportunidades que establece la ley y es justamente antes de que se dé la asamblea de copropietarios. Entonces, si lo que tenemos acá es que de manera recurrente, como nos está indicando la pregunta Esteban, es decir, mensualmente se está entregando esa información, potencialmente más que un tema de habeas data, también podría existir una vulneración o un exceso en las facultades del revisor fiscal frente a esa copropiedad, porque recordemos que también la información financiera y contable es objeto de protección e incluso hay una serie de deberes que tienen los revisores fiscales en su calidad de contadores que precisamente ellos deben guardar la confidencialidad en cuanto a esos libros y papeles que son papeles contables que tienen una connotación particular.
Ok, creo que vamos entonces con la última pregunta para dar continuidad. Entonces, María Restrepo, ¿los miembros del Consejo de Administración pueden tener acceso a los datos básicos de los copropietarios en caso de necesitarlos para la toma de algunas decisiones? Ahí va lo siguiente. Si se va a entregar a los miembros del Consejo de Administración información que son datos personales de los copropietarios, ellos tienen que firmar una cláusula de confidencialidad para poder hacer el tratamiento de esos datos, en la cual básicamente se comprometan frente a la copropiedad a que no van a utilizar esa información, sino para los efectos de su rol como miembros del Consejo de Administración, para que estemos haciendo un tratamiento adecuado de esos datos personales. Ok, perfecto. Bueno, antes de iniciar y de volver aquí con el doctor Pasos, quería recordarles que en Neibor tienen toda esta información, tienen el directorio de vecinos, pueden generar todas estas notificaciones de cartera y esto con todos los temas de habeas data. Eso sin contar que para el tema de asambleas, cuando ustedes hacen asambleas virtuales a través de Neibor, cuando las personas están iniciando la asamblea, de una vez dan la autorización de tratamiento de datos. Entonces acá Neibor complementa todos estos temas de habeas data para que para ustedes sea mucho más sencillo y tengan un repositorio único de información y que con esto también les hagamos la vida más fácil. Bueno, así que volvamos a continuar en nuestra última parte de este conversatorio. Cerraremos al final con un par de preguntas y respuestas para que demos por finalizado este evento. Entonces, doctor Pasos y Bautista, el escenario otra vez es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Catherine. Estaba escuchándolos hablar y con fundamento en las preguntas que algunos de los participantes hicieron, surge la siguiente pregunta. Hablando del revisor fiscal, hablando del contador de la copropiedad, hablando de los proveedores, de las empresas de vigilancia, ¿eso significaría, doctor Bautista, que hay algún cambio en la contratación? ¿Deberíamos tener en cuenta algo al momento de contratar a todas estas personas, estos terceros que vienen a trabajar, a laborar para la propiedad horizontal? Doctor César, toda la razón. Hay una consideración importante y es que tanto con las empresas que hacen outsourcing de servicios generales como de vigilancia y cualquier otra empresa con la que vaya a interactuar la copropiedad, es importante que esos contratos cuenten con cláusulas de confidencialidad y que si va a existir la posibilidad de que, supongamos, entre la empresa de vigilancia y la copropiedad se transfieran esas bases de datos, por ejemplo, del nombre de residentes copropietarios con placas de vehículos, con nombre de los colaboradores cercanos y de los residentes, existe un contrato en el cual se estipule que se va a dar esa transferencia de datos, porque muchas veces esta transferencia de datos se da de una manera informal y ese tipo de cuestiones son las que también termina revisando la Superintendencia de Industria y Comercio y pues ahí es donde ocurren las sanciones, porque sí tiene que existir como un marco, como una trazabilidad en donde yo encuentro dónde recibo los datos, luego sigo a dónde o cómo estoy tratando esos datos, los almaceno, utilizo esa información para los fines propios de la copropiedad y también muchas veces estoy haciendo, por decirlo de alguna manera, exportando esos datos y estoy poniéndolo en manos de alguien más. Si los estoy poniendo en las manos de alguien más, tiene que existir un vehículo legal, que puede ser un contrato, un acuerdo, etcétera, como lo queramos llamar, pero tiene que estar documentado el hecho de que yo estoy transfiriendo esos datos a un tercero. Excelente, excelente apreciación. Eso significa, pues hemos hablado ya en esta noche de las inmensas y cuantiosas sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio. Y justamente hace poco la Superintendencia emitió una guía para el tratamiento y unos requisitos. ¿Qué nos puede contar sobre eso a los participantes? ¿Qué puede contarnos sobre esos documentos, sobre esos requisitos, sobre esa guía que se debe implementar en la propiedad horizontal para que evitemos sanciones futuras en el tema? La guía de responsabilidad demostrada que emite la Superintendencia es un documento que sirve como un manual para tener una ruta de buenas prácticas en materia de protección de datos personales. La Superintendencia emite este documento habida cuenta de que ha habido varias sanciones a las copropiedades y que lo que está encontrando es que hay un espacio enorme de tratamiento de datos personales que no está teniendo ninguna regulación. Y de hecho, quizás acá hemos hablado y las preguntas que estamos recibiendo en buena parte son de conjuntos residenciales, pero también pensemos en los conjuntos de oficinas, en la propiedad horizontal de oficinas,
que también tiene una captura de datos importante, que obviamente ha bajado por virtud de todos los hechos que ocurrieron el año pasado con ocasión de pandemia y que todavía estamos viviendo, pero que en la medida en que haya reactivación económica van a volver a retomar la dinámica de lo que conocíamos antes. Entonces, esa guía de responsabilidad demostrada es importante que los copropietarios, los administradores, los consejos de administración conozcan esa guía y que si tienen dudas en la implementación, un poco la idea y de verdad lo que nosotros queremos hacer a través de Consejo Jurídico y de Neibor es encontrar un espacio en el cual las administraciones puedan tener una asesoría adecuada. Hay muchos temas que probablemente no son tan claros como uno desearía al revisar el documento que es la guía de responsabilidad demostrada, porque ellos tienen un cuestionario y a partir de ese cuestionario pueden surgir más preguntas, como nos hemos dado cuenta en este encuentro de hoy. Hay casi 500 personas hoy día viéndonos en este momento y estoy seguro de que al finalizar probablemente van a quedar con muchas más dudas y por eso un poco la invitación, tanto a través de Neibor como de las redes de Consejo Jurídico, es a que nos pregunten, que se sientan en la libertad de seguir preguntándonos, porque finalmente, y esa es la función que nosotros tenemos también desde nuestro ejercicio profesional, es ayudar a las personas a prevenir este tipo de situaciones. Entonces, muy importante, y esa sería una de las conclusiones que tenemos que sacar hoy en día, es que como primera medida las copropiedades pongan sobre la mesa el tema de la protección y el tratamiento de datos personales. Muchas hasta ahora no lo tienen en el radar, por decirlo de alguna manera, no lo han considerado y sabemos que el reto que hubo con tema de medidas de bioseguridad y todo lo demás, distanciamiento y todo lo que se ha vivido el año pasado fue algo que nos tomó por sorpresa a todos, pero sin duda esto también, la idea es evitar que nos tome por sorpresa y tomar una serie de medidas que conduzcan al tratamiento de datos personales de la mejor manera. La segunda recomendación o el segundo punto que está en estas guías de responsabilidad demostrada es la necesidad de contar con las autorizaciones. Las autorizaciones para el tratamiento de datos personales son algo que podríamos considerar es la piedra angular de todo este tema de tratamiento de datos personales. Y el tercer punto es comunicar que existe ese tratamiento de datos personales a quienes habitan la copropiedad. Muchas copropiedades son muy juiciosas, hay que reconocerlo, cuentan con sus avisos de videovigilancia, hay otras que no. Y en ese orden de ideas volvemos como un poco al primer paso. Hay que hacer un diagnóstico, hay que sincerarse y hay que abordar esta situación de la mejor manera. ¿Para qué? Para evitar estar expuestos a sanciones, doctor César. Bien, doctor, yo creo que todos los que estamos aquí estamos ya siendo conscientes de la necesidad de hacer un tratamiento de datos personales adecuado, de cumplir con los requisitos exigidos por esta guía de tratamiento de datos emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Necesitamos realmente tomar, digamos, las medidas necesarias para evitar que nuestra copropiedad, que cualquier propiedad horizontal sea sancionada frente a este tema. Y como lo dice el doctor Manuel Bautista, aquí estamos los abogados de Consejo Jurídico, queremos apoyarlos, queremos acompañarlos en ese proceso y Neibor, con su plataforma, brindarles todos los servicios que seguramente van a ser muy útiles al momento de hacer el tratamiento de datos. Yo en este momento siento que hemos abarcado grandes temas con respecto a la Big Data y vamos a ir a nuevas preguntas, vamos a ir a contestar las últimas preguntas, a ver las personas que están participando, qué otras inquietudes tienen en esta noche. ¿Cansado de cobrar, conciliar pagos y emitir recibos manualmente? Ahorra tiempo. Neibor hace todo esto y más por ti. En Neibor puedes realizar la emisión de recibos, cobros y conciliaciones, todo desde tu celular. Además, en Neibor puedes habilitar los canales de recaudo para los residentes, permitirles realizar los pagos de la administración en efectivo, en puntos Baloto y Chance Paga Todo, o con tarjeta débito y crédito. Y lo mejor, cuando se generan los pagos, Neibor los concilia de inmediato. Neibor, la forma más fácil de administrar tu edificio. Entra ya a www.neibor.com. Bueno, entonces vamos a continuar con unas preguntas.
Y mientras tanto, le quería responder a Esteban acerca de las memorias del evento. Esteban, si ya te registraste en el link, recuerden que hay un link en la parte superior que está fijado. Ahí se pueden registrar para recibir las memorias del evento. Nosotros se las vamos a mandar por correo electrónico para que puedan acceder y las puedan ver. Entonces, no olviden registrarse para que las puedan recibir. Bueno, vamos con algunas preguntas y especialmente de algunas personas que nos han escrito mucho. Entonces, vamos con Clara Inés. ¿La Asamblea como máxima autoridad puede aprobar el manual de protección de datos o definitivamente debe ser individual la aprobación? No, acá operamos más bien dentro del esquema de las mayorías que están propuestas dentro del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan estipulado en ese reglamento de propiedad horizontal, pues la máxima autoridad siempre va a ser la asamblea de copropietarios y conforme a las mayorías que ustedes tengan en su reglamento, ellos van a ser, o la asamblea va a ser quien va a aprobar ese reglamento de protección o el manual de protección de datos personales. Ok, perfecto. Vamos con Olfa Luengas. En un edificio de profesionales médicos donde hay pacientes ya registrados, ¿se tiene que pedir cada vez que asista o con la primera vez es suficiente? No, es importante que yo cuente con la autorización. Si es un paciente que recurrentemente viene a hacerse procedimientos o tratamientos, si ya tengo la autorización, es importante que yo sepa dónde la tengo, que la tengo almacenada y que cuento con ella. Eso es lo más importante, pero no tengo que desgastar, por decirlo de alguna manera, a la persona, en este caso al paciente, con esa solicitud cada vez que va a ingresar nuevamente. Ok, y ahí también en relación a algo que usted había mencionado antes, doctor Bautista, de los códigos QR para facilitar como esta lectura y captura de información. En Neibor también tenemos solución de lectura de registro de visitantes a través de QR. Entonces, si ustedes lo implementan, simplemente escanean el código y pues queda todo esto digital, lo cual lo hace muchísimo más fácil. Ahora sigamos con soluciones administrativas horizontales SaaS. ¿Puede un administrador prohibir el ingreso a un médico de medicina prepagada que viene a atender a un paciente por no suministrar su número personal si él estaba dando el número institucional? Esta es una situación muy delicada porque la administración no puede prohibir el ingreso a un médico. Estamos hablando de que se trata de profesionales de la salud y estamos hablando de los derechos también de los residentes que tienen precisamente frente a toda la situación que hemos vivido y que ha sido muy dramática el año pasado. De manera que no es lícito que prohíba y desde luego el médico no tiene por qué dar su número personal si está actuando institucionalmente, pues él va a suministrar el número institucional. Y acá aprovecho por algo que también quizás no tocamos cuando lo hablábamos con el doctor César, y es que ¿qué pasa con la información de toma de temperatura y todo lo demás que se está dando en las copropiedades, en varias de las copropiedades cuando ingresamos hoy en día? Lo primero es que conforme a los protocolos de bioseguridad, hoy día hay toma de temperatura en la mayor parte de sitios públicos, semiprivados y privados. En muchos sitios privados incluso se da toma de temperatura. Las personas no se pueden negar a entregar esta información porque se trata de una disposición que parte de un protocolo que dicta el Ministerio de Salud con ocasión de la emergencia sanitaria. Entonces, en este caso, el tratamiento de datos personales queda, por decirlo de alguna manera, por fuera de los términos de la necesidad de autorización del tratamiento, que es una de las excepciones que se consagra en materia de datos personales, porque resulta que estamos en cumplimiento de un deber legal. ¿Cuál es ese deber legal? Precisamente todas las medidas de bioseguridad que se sacaron a partir de los protocolos para minimizar los efectos del COVID-19 con ocasión de la emergencia sanitaria que todavía estamos transitando. Ok, perfecto. Vamos con Piedad Peña Chaparro. Si un padre da el permiso para que la cámara de su piso grabe a su hijo, pero el del apartamento del lado dice que no, ¿qué pasa con la cámara? ¿Se debe apagar? Lo que ocurre es que acá, y ahí viene un tema que es bien sensible, y es si las copropiedades deciden o dónde deciden ubicar las cámaras de videovigilancia. Tienen que estar ubicadas en espacios en donde garanticen que, por ejemplo, no se va a tomar la captura de imágenes que puedan ser consideradas imágenes sensibles. Acá un poco el llamado es más que apagar la cámara como tal. Lo que se puede instruir y se puede dejar ver al padre de familia que está preocupado por el tratamiento de los datos personales de su hijo, al punto que no lo está autorizando, para que se dé cuenta que la información que se está recopilando no es información que pueda llegar a afectar el ámbito de los derechos del niño
Y en segundo lugar, indicarle cuáles son los procedimientos de seguridad que tiene la copropiedad para que nadie vaya a acceder a esas imágenes, porque en últimas la preocupación que le asiste a un padre es que las imágenes de su hijo puedan ser capturadas por terceros, que las vaya a tomar a alguien y pueda utilizarlas de manera fraudulenta, porque cualquier tipo de acto delictivo o acto irregular que hoy en día, pues desafortunadamente son numerosos y que pueden afectar a los niños. Ok, muy importante este tema, ¿no? Bueno, vamos con Santiago, que nos ha escrito mucho porque no le habíamos contestado esta pregunta. Buenas noches. En un conjunto donde no se ha implementado el sistema de habeas data, ¿puede el esposo de una consejera solicitar que se le entregue copia de la hoja de vida de la administradora? Acá lo que tenemos es que, fíjense que ese puede ser un conflicto típico de lo que se da dentro del manejo de la propiedad horizontal. ¿Podría hacerlo el copropietario? Sí. Si es un copropietario, puede solicitar la información acerca de la trayectoria profesional de la administradora, desde luego, porque ustedes saben que los administradores, como representantes legales de las copropiedades, también tienen que evidenciar una idoneidad en la labor que están realizando. Y no es, si bien no es frecuente, si ha ocurrido, pues el caso de varias copropiedades que desafortunadamente han caído en manos de administradores fraudulentos y han tenido inconvenientes precisamente por esa actividad. Lo que ocurre acá es que la información o esa solicitud tiene que ser tramitada por parte del Consejo de Administración. Y es el Consejo de Administración el que va a definir cuáles son los términos en los cuales va a revelar esa información, porque la hoja de vida contiene muchas veces la información profesional, pero si es con el propósito de conocer cuál es la trayectoria de ese administrador, pues obviamente se pueden omitir los datos personales, los datos de ubicación, etcétera, etcétera, del administrador, también para proteger ese habeas data del administrador, ¿no? Ok. Dice, de Sandra Ruiz, pregunta, si en un conjunto ya tiene política de datos y se publicó que ya se encuentra para el conocimiento de los copropietarios, y si no están de acuerdo en el manejo de sus datos, ¿debe diligenciar una PQRS, asumo? ¿O PRS? Sí, este debe ser PQRS. Es importante también implementar, y esta pregunta resulta muy oportuna, porque cuando yo tengo una política de protección de datos personales, tengo que también fijar dentro de esa política o dentro del manual una ruta para resolver peticiones, quejas y reclamos de quienes asisten a la copropiedad, son copropietarios, son residentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque puede ocurrir precisamente situaciones frente al tratamiento de datos personales. Y ahí va una cosa que no habíamos mencionado. Cuando yo autorizo el tratamiento de mis datos personales, también puedo desistir de la autorización. Es decir, puedo solicitar a una copropiedad que ya no siga tratando mis datos personales. Puedo solicitar también conocer a la copropiedad, que me dé a conocer cuáles son los datos que tiene sobre mí, actualizar esos datos o rectificarlos en el evento en que no sean correctos. Que esos son los tres derechos que son de alguna manera como la tríada sobre la cual se sostiene el derecho a la habeas data. El derecho a conocer, el derecho a actualizar y el derecho a rectificar cualquier información que tengan sobre nosotros en bases de datos de carácter público. En este caso, las de las copropiedades son bases de datos de carácter privado. Ok, perfecto. Creo que, bueno, ahora sí ya terminamos con todas estas preguntas. Sé que tenemos muchísimas preguntas, pero precisamente para eso ustedes pues pueden buscar al equipo de Consejo Jurídico, al doctor Pasos y al doctor Bautista en www.consejojurídico.com. Ahí están todas las líneas de atención y los datos para que puedan agendar espacios o contactarse con ellos directamente. Como ellos decían, ojalá les escriban en las redes sociales, todo para que ellos también les puedan seguir apoyando con este tema tan interesante. Y no olviden también que para todas las personas que ahora veo que nos están escribiendo acerca de cómo funciona el tema de códigos QR, asambleas virtuales y temas de este estilo, nos pueden encontrar en www.neighbor.com. Y además recuerden que todos los jueves, y especialmente este 9 de febrero, nosotros hacemos unos eventos en vivo en donde les contamos más de Neighbor, respondemos cualquier duda o inquietud, hacemos demos en vivo. Entonces los invitamos a conectarse este próximo martes 9 de febrero a las 2 de la tarde y además vamos a estar entregando premios y obsequios para todos ustedes, incluyendo algunos
digamos, accesos especiales para que puedan utilizar la plataforma sin ningún costo para algunas de las primeras personas que lleguen a ese evento. Ahora, entonces, pues, doctor Bautista y doctor Pasos, vamos entonces a las conclusiones para que cerremos este evento y recuerden que igual nos pueden contactar a través de nuestras páginas web, nuestras redes sociales, que estaremos felices de poderles ayudar. Y finalmente, para Pedro López, que nos escribió, nos encanta hacer este tipo de eventos, creemos que tienen mucho valor, no solo para usted, señor Pedro, sino para las más de 400 personas que tenemos conectados, así que muchas gracias a todos por conectarse. Los dejo entonces con el doctor Bautista y Pasos para que cerremos con las conclusiones de este conversatorio. Gracias, Catherine. Bueno, doctor Bautista, creo que hoy todos hemos aprendido qué significa esto del habeas data, cuáles son el derecho al habeas data, cómo podemos aplicar de manera general esto en la propiedad horizontal, cuáles son las responsabilidades de los administradores, de los consejos de administración, de las asambleas, cómo se reciben estos datos. También aprendimos en esta noche cómo influye con los niños, con los adolescentes, cómo se recolectan los datos y se tratan los datos de niños, niñas y adolescentes. También todo lo que tiene que ver con los vehículos, con las videograbaciones, con las huellas dactilares, con todo esto de la pandemia y la emergencia sanitaria, el manejo que se le da a esto. Hemos aprendido bastantes cosas. Yo sé que hemos dejado claras muchas de las cosas necesarias para comprender cómo darle manejo y evidentemente, simplemente esta noche hacerles una invitación muy especial a todos los consejeros, a todos los administradores, propietarios, para que den a conocer esta información, para que las copropiedades se blinden, apoyemos a la administración, apoyemos a los consejos de administración, para que se blinden, para que diligencien la guía de tratamiento de datos de la superintendencia, los documentos, para que capaciten a las personas. Y como lo hemos dicho toda la noche, Neibor y Consejo Jurídico estamos aquí como profesionales para apoyarlos en ese proceso. Doctor Manuel, quisiera compartir algo con nuestros participantes esta noche. Sí, junto con todo lo que hemos conversado es un poco la gran conclusión y es seamos muy conscientes de nuestros datos personales, de lo valiosos que son. Conozcamos acerca del tratamiento de datos personales. No es algo a lo que estemos ajenos, no solamente ocurre en la copropiedad, ocurre en todos nuestros ámbitos personales, a nuestros clientes, a mis estudiantes, a las personas que han tenido la oportunidad de revisar la publicación que hice, el libro que publiqué. Una de las cuestiones esenciales es entender que el derecho a la intimidad personal, que tiene relación directa con este tema de los datos personales, es un derecho que es disponible. Yo decido cuál es mi ámbito íntimo y decido cómo gestionarlo. Siempre hago esta recomendación porque a veces la facilidad que tenemos de comunicar contenido a través de las redes sociales nos hace olvidarnos de esa intimidad personal. Y recordemos que la intimidad es ese espacio que tenemos cada uno de nosotros al cual solamente dejamos acceder a unas pocas personas. Entonces tengamos presente este punto de la intimidad personal, tengamos conciencia sobre el tema de la intimidad personal y el tratamiento de datos personales para que seamos muy responsables en nuestras redes sociales, para que no terminemos comunicando, como ya en varias oportunidades los medios de comunicación nos han evidenciado, que a través de las fotos de los niños han sabido en qué colegio estudian y han terminado fraguándose una serie de situaciones muy, muy delicadas en las que muchas veces de manera, a veces nosotros un poco inocente o ingenua, terminamos comunicando información que hace parte de nuestra vida íntima. Entonces, seamos muy responsables, seamos muy conscientes y pues básicamente sigamos revisando este tipo de temas porque es lo que nos toca, lo que nos tocó vivir en este siglo XXI y va a seguir creciendo y es muy, muy importante tener conciencia acerca de esto. Doctor César, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. A todo el equipo de Neibor, todas las personas que han estado detrás de esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un esfuerzo muy, muy bonito y de verdad muy agradable compartir este espacio el día de hoy. Igualmente, doctor Bautista, fue de verdad un verdadero honor compartir con usted este tiempo y también agradecerle a todas las personas que se conectaron a este conversatorio. Aquí estamos para apoyarlos, para acompañarlos. Esto va a ser frecuente. Estén pendientes de las redes para que nuevamente volvamos a reunirnos y hablar
de las propiedades horizontales. Feliz noche para todos, les agradecemos y éxitos en la administración de sus copropiedades.